ha aportado 5 años, entendido, ha aportado 5 años, vuelvo a repetir porque me graban, ¿no es cierto? Entonces, este 0.7% está establecido en la normativa, es el cálculo que se debe utilizar para realizar las cotizaciones, ¿no es cierto? Para realizar el cálculo de la pensión de vejez. Se multiplica por el salario cotizable actualizado y la densidad de los aportes, ¿no? Si ha aportado 5 años, pondremos 5 años. Si aportó 10 años, pondremos 10 años. ¿Cómo se calcula este salario cotizable actualizado? El salario cotizable, espero estar compartiendo, porque siempre comparto todo con ustedes. Espero que se comparta. El salario cotizable, jóvenes, se calcula por un salario mínimo nacional. Acá, si ustedes están viendo, ¿se ve esta imagen donde está este hombrecito explicando? Así es, doctora, se ve. Bien, miren, acá mi cursor está redondeando este salario cotizable, y este salario cotizable ellos lo han puesto 2.500 como un ejemplo, ¿no es cierto? Por el valor actual del dólar, 6.96. Y si ustedes multiplican, que yo también estoy haciendo este ejercicio, 2.500, todos deberíamos hacer este ejercicio porque esto va a entrar por si acaso en el examen, en el parcial, no sé si en el último o en el segundo, pero va a ingresar. Los cálculos que les he enseñado a realizar, van a entrar los dos cálculos. Me acuerdo que ha sido un primer cálculo que les he enseñado el tema de cuáles son los porcentajes, hemos verificado los porcentajes, ¿no es cierto?, que nos descuentan a los trabajadores. Entonces, esos porcentajes hemos hecho con una regla de 3, ¿recuerdan? En una papeleta de pago. Ahora estamos calculando las pensiones, cómo se calculan las pensiones que se van a dar a los jubilados. Entonces, es un ejemplo, el saldo cotizable, salario cotizable, que se establece de 2.500 bolivianos yo estoy haciendo este ejercicio en mi calculadora, 6.96, lo mismo deberían hacer ustedes. Esto es igual a 17.400. Dividido, este 509 es el tipo de cambio cotizable hasta 1996, donde se modifica ya la ley de pensiones, dividido entre 5.19, que en ese entonces era el monto cotizable, ¿no? Del dólar en ese entonces. ¿Y cuánto les ha salido? Tiene que salir igual que esto, ¿no es cierto? Igual que el resultado, acá está, 3.352. ¿Le sale o no le sale? Así es, doctora, ese mismo monto sale. ¿Verdad? Dividido por esto. Entonces, lo que quiero que entiendan es que el salario cotizable, ellos lo manifiestan en un monto de 2.500, las AFPs, por si acaso estoy ingresando a la página de la AFP Futuro, que hemos visto, recuerdan, en las anteriores clases, y el tipo de cambio se multiplica por el tipo de cambio actual, el tipo de cambio actual del dólar es de 6.96, y se divide por el tipo de cambio en ese entonces, hasta 1996, ¿no? Entonces, es dividido por eso y sale estos 3.352.60, ¿verdad? De ahí, de esta operación de multiplicación y división, pues se calcula el saldo cotizable, ¿no? El salario cotizable, perdón, actualizado. Entonces, acá, si ustedes pueden ver, acá ya en esta parte de 3.352, que está también en la presentación acá, que yo sé, ay, no es esta, esto es el otro tema. ¿Es esto? Sí, pero es esto, exactamente. Y acá ustedes pueden observar que yo ya he copiado lo mismo que está ahí porque no me puedo inventar nada. Entonces, la multiplicación de este 0.7 por el salario cotizable actual de esa operación de multiplicación y división que hemos realizado por la densidad de aportes, ¿no? Entonces, este 0.7 se mantiene como una regla. Esto es el cálculo del salario cotizable actualizado de la operación que acabamos de hacer por los años que la persona ha ido aportando. Entonces,
Estamos calculando y dando un ejemplo de 10 años. Entonces, ustedes multipliquen 0.7% por 3.352 por 10 dividido, este 25 es por los años que debería aportarse. Esto es lo que han calculado. Igual es una regla por si acaso. Estos 25 son los años que mínimo deberían haber aportado, refieren, ¿no? Pero hablamos de 60 cotizaciones, pero se calcula por estos 25. Estos 25 años, refiere a 25 años, es una regla, jóvenes. ¿Y cuánto sale? ¿Sale ese monto? 938. Así es, doctorita. ¿Verdad? Imagínense, miren, una persona que ha trabajado más de 10 años y ha realizado sus aportes y calculando, ¿no? Esto sería lo mínimo, casi lo mínimo, calculando unos 60 aportes y los que han estado en esta generación sándwich, que se han jubilado en 1996 y han ingresado posteriormente la modificación de esta ley, pues miren, ganarían este monto, ¿cierto? Uno de 10 años con 60 mínimo de cotizaciones. Entonces ustedes ya pueden usar esta regla para calcular los otros, para calcular sus beneficios en relación al tema de jubilación. No está difícil, está sencillo, ya saben, ustedes pueden ingresar también a la plataforma de AFP Previsión. Yo he sacado esta fórmula de AFP Previsión, he revisado la ley también, y eso lo estaba buscando para ustedes. Entonces, está también, no la encuentro, no me acuerdo en qué artículo estaba, pero esa es la fórmula. En la ley 065 no establece, no explica claramente como está explicado en AFP Previsión, pero nosotros tenemos que, uno, también tener el respaldo de la norma, pero asimismo tener el cálculo que realiza la AFP Previsión, porque es la entidad privada que nos va a otorgar la jubilación, ¿no es cierto? Que ellos hacen el cálculo. Ahora, hay otras instancias también que hacen los cálculos correspondientes, abogados especialistas que tienen especialidad en tema de realizar estos cálculos, que tampoco son difíciles de realizar, ¿no es cierto? Pero que ya, bueno, tienen cierta experiencia. Entonces, pueden ustedes, aquellas personas que no confían en los cálculos que les realizan las AFP Previsiones, pueden buscar a otra persona que haga el cálculo para estar seguros de que ese cálculo que le están realizando está de acuerdo conforme establece la normativa, que la normativa no es clara, que le estoy buscando en este momento. Denme un minutito, por favor. Y no, recaudación tampoco. Que como les decía, no es clara, pero pues lamentablemente es la entidad que realiza las cotizaciones, ¿no es cierto? No quiero ver retiros temporales, ¿qué tiene que ver? Revisen siempre el código jóvenes, es interesante ver todo el tema de los cálculos que se realizan. Acá miren, protección no, reducción no, estamos hablando acá del tema de género. No quiero ver el tema de género. ¿Qué tal les ha parecido ese cálculo? ¿Es comprensible o no es comprensible? Es esa formulita nada más que tenemos que tener en cuenta. Estos son los pagos por invalidez, que los vamos a ver también, no se preocupen. Cálculo de compensación, acá está. Está en el, ¿qué capítulo? Para que ustedes lo recuerden, capítulo 3 de la ley 065, compensación de cotizaciones. ¿Y qué refiere? Hablamos del sistema anterior de reparto y el sistema actual, por favor, para que no se confundan. Que sigue vigente actualmente, ¿verdad? Bien, artículo 25, cálculo de la compensación de cotizaciones. Refiere, la compensación de cotizaciones se calculará como resultado de la multiplicación del número de años o fracción de ellos efectivamente cotizados por el asegurado
al sistema de reparto por 0,7% veces el último salario cotizado en el sistema de reparto previo a noviembre de 1996, dividido entre 25. Miren, esto es exactamente lo que está copiado en la fórmula, donde está cómo se calculan el tema de las cotizaciones para la jubilación, ¿verdad? El salario se tomará en cuenta, dice, para la compensación de cotizaciones será calculado en bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar estadounidense. Eso es lo que hemos calculado, recuerdan, ¿verdad? El valor del dólar en esta gestión y el valor, y lo hemos dividido por el valor del dólar de la gestión 1996, ¿verdad? Entonces, acá está respaldado en el artículo 25 del capítulo 4, del capítulo 3, perdón, acá está el capítulo 3, compensación de cotizaciones, estamos hablando de la compensación de cotizaciones y leemos también el artículo 24, es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia a los asegurados por los aportes efectuados al sistema de reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997. Estamos hablando del sistema de reparto anterior y actual, ¿verdad? Posteriormente hablamos del actual. Que se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación para el acceso, dice, para el parágrafo 2, perdón, para el acceso a la compensación de cotizaciones, la edad mínima en ese entonces, por si acaso, ¿no? En 1997 es de 55 años para hombres y 50 para mujeres. Actualmente ha subido, ¿no es cierto? La compensación de cotizaciones podrá ser mensual o global conforme a la presente ley. Parágrafo 4. El certificado de la compensación de cotizaciones se emitirá, inciso A, en bolivianos con mantenimiento del valor respecto al dólar estadounidense, la operación que hemos realizado, ¿no es cierto? Cuyo monto no podrá superar el tope establecido para las rentas del sistema de reparto. Estamos hablando del sistema antiguo, ¿verdad? Inciso B, con al menos la siguiente información. Y número correlativo de seguridad, todos los asegurados, todos los que tenemos un seguro, los que aportamos a la caja, los que aportamos a las diferentes gestoras, tanto de corto plazo y largo plazo, tenemos un número correlativo de seguridad. En nuestro seguro de salud de la misma forma y en nuestro seguro de largo plazo también. 2, datos personales de la afiliada o afiliado, nombres, apellidos, número de código único del asegurado y la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene que tener como mínimo este certificado de compensación de cotizaciones que se va a emitir. 3, procedimiento automático o manual. Hay un procedimiento automático que tiene que ver con el tema de todos aquellos que han sido registrados por el Ministerio de Economía en un sistema automático, todos aquellos afiliados en un sistema automático, o manual que tenía que ver con el SENACIR. Recuerdan ustedes que era la instancia anteriormente, previo a que se lave las manos el Estado, era la instancia que administraba los aportes de los funcionarios, ya sean públicos o privados. Inciso bien, 1, 2, 3, 4, monto de la compensación, ya está, sí, monto de la compensación de cotizaciones expresados en bolivianos, numeral y literal. Eso es lo que debe tener este certificado. ¿Qué más? 5, fecha de emisión del certificado de la compensación de cotizaciones, ¿no? ¿En qué fecha se le ha realizado este certificado? ¿En qué fecha se le ha emitido? 6. Densidad de aportes. ¿Cuál es la densidad de aportes? ¿Cuántos años ha aportado? Por si acaso, algo más como dato, aquellos que pueden jubilarse con el anterior sistema de reparto tenían que mínimo haber aportado 5 años y tienen esa cuota de 60 cotizaciones, ¿verdad? Como mínimo en el anterior sistema de reparto, ¿verdad? Por eso habla de la densidad de aportes. Ahora la densidad de aportes es de mínimo 120 aportes y una edad de jubilación de qué sé yo, 58 años para los varones y 55 para las mujeres. También es de 58 para las mujeres,
Pero ustedes recuerden que habíamos hablado que en el tema de la mujer, pues se le disminuye un año por cada hijo que tuvo, ¿no es cierto? Entonces, por eso llega a 55 años en el caso de la mujer. 7. Tipo de cambio, dice oficial de venta del boliviano con relación al dólar estadounidense, correspondiente al último día del mes anterior a la emisión del certificado de compensación de cotizaciones. Entonces, como hemos calculado y hemos visto en esta tablita, acá está, en esta tabla, o sí, en este cálculo, ya con estas fórmulas establecidas, les he enseñado a calcular también el salario cotizable actualizado. Entonces, sí o sí se debe tomar en cuenta estos parámetros también para establecer este certificado. ¿En base a qué parámetros, en base a qué fórmulas se ha calculado? Entonces, se tiene que establecer estas fórmulas para calcular la pensión, ¿verdad? Con el sistema de reparto anterior. ¿Qué más? Bien. Inciso, bueno, numeral 5. Ninguna persona se beneficiará conjuntamente de una compensación de cotizaciones, una renta en curso de pago del sistema de reparto u otros beneficios reconocidos por los aportes realizados al sistema de reparto. Ninguna persona puede tener una jubilación por el cálculo de un sistema de reparto o un sistema actual. No puede tener dos jubilaciones, pero sí se pueden sumar las mismas, ambas. 6. La compensación de cotizaciones emitidas y registrada y se forman parte del sistema integral de pensiones, debiendo regirse su aplicación a la presente ley y disposiciones reglamentarias. ¿No es cierto? Estas compensaciones tienen que ver con el sistema, tiene una relación con el sistema integral de reparto actual. ¿Por qué? Actualmente se calcula en base a los requisitos ya manifestados, 120 aportes con una edad estable mínima, pero estas personas puede ser que hayan aportado hasta antes de 1997, ¿verdad? Porque en 1997 se hacía otro cálculo del sistema de reparto, lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces puede ser que estas personas pues hayan aportado, entonces se va a calcular esto y se va a sumar a su pensión. Se suma este cálculo. El cálculo que ya hemos visto, del que está en la fórmula que les acabo de dar. ¿Qué más? ¿Qué más les puede interesar? Compensación de cotizaciones, lo que les decía, ¿no? Si el artículo 26, compensación de cotizaciones mensuales, si el asegurado ha realizado al menos 60 cotizaciones hasta el 30 de abril de 1997, recibirá una compensación de cotizaciones mensual calculada de acuerdo a lo señalado en la presente ley, ¿verdad? Por eso les decía, puede ser que este funcionario, ya sea público o privado, haya realizado aportes con un mínimo de 5 años con el anterior sistema de reparto. Entonces, eso no se le puede excluir, no se le puede decir, lo siento, ahora se ha modificado la ley, usted ha perdido este aporte que ha realizado y a partir de la fecha es que se le va a contar sus aportes. No, se le va a respetar en caso de que hayan sido por 5 mínimo 60 cotizaciones, ¿no es cierto? Por 5 años, porque si ustedes calculan 5 por 12, porque cada gestión, si hablamos de gestiones, hablamos de 12 meses, ¿verdad? Entonces, si multiplican 5 por 5 años por 12 meses, sale 60 cotizaciones, 70 aportes que hubiese 60 aportes que hubiese realizado, ¿verdad? Hasta, inclusive les da la fecha, hasta el 30 de abril de 1997. Y dice que aquella persona que haya aportado hasta esta fecha y tenga estos aportes, pues va a tener una compensación de cotizaciones mensual calculada de acuerdo a lo señalado y hemos calculado, ¿verdad? Ahora, en caso de que no hubiese llegado a las 60 cotizaciones y a los 5 años, pues se le va a devolver de forma global. Habíamos visto la devolución de las pensiones, ¿no es cierto? Que pueden ser de forma mensual y vitalicia o de forma global por una sola vez. Esto cuando lamentablemente no le ha alcanzado, en este caso del sistema de reparto anterior, no le ha alcanzado el número de cotizaciones, que no tenía 60. Y acá realizan el cálculo también de estas cotizaciones. Ya hemos calculado. Ay, no puedo creer que no quiera bajar. No quiere bajar.
Oh, oh. Ay, lo siento, mi computador está un poquito mal, creo, jóvenes. Bien, vamos a tratar de ver este cálculo y es la devolución. En realidad se calcula todo esto mismo, es la misma fórmula, pero se multiplica por 100, que es el monto global. Acá por eso se refiere cómo se determina la compensación de cotizaciones global. Es la misma fórmula, mis queridos jóvenes. Se tiene esta misma fórmula. Vamos a tratar de subir y no quiere. Y vamos a entrar acá otra vez. Acá está esto. Vamos a ingresar. Mire. Mensual, esta es la mensual que ya hemos calculado. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctorita. Gracias, hermosa Edith, ¿verdad? O Judith, una de No, las. Paola, doctora. Ay, Paola, gracias, que no estoy mirando la lista. Bien, gracias, hermosa Paola. A ver, ¿cómo se determina la compensación de cotizaciones global? Si ustedes pueden observar, es la misma fórmula, el 0.7 que establece la ley, por el saldo cotizable actual, por la densidad de aportes, pero como vamos a devolver el 100%, o sea, vamos a devolverlo global porque el señor o la señora, no, o el empleado o la empleada no han alcanzado a los 5 años y por decirles tienen un aporte de 4 años con 6 meses o tienen un aporte de 56 aportes y no tienen 56 cotizaciones y no tienen 60 cotizaciones, pues lo que va a pasar es que se le va a hacer un cálculo global de todo para devolverle ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace? 0.7 por el salario cotizable, ya saben cómo se calcula en base a un salario mínimo considerado por la AFP y por la cotización actual del dólar, es actualmente 6.96, dividido por la cotización de octubre de 1996, cuando posterior a ello se modifica la normativa al sistema actual que conocemos y se deja, bueno, el sistema de reparto anterior. Entonces, ese cálculo suma este monto, 3.352, como no ha alcanzado a los 5 años las 60 cotizaciones, pues se está multiplicando por 4 y por 100, por el 100%, ¿no es cierto? Porque va a recoger de forma global, dividido entre los 25 años. Entonces se suma un monto de 37.549. ¿Han calculado? ¿Está correcto o no está correcto? Calculen, calculen, jóvenes. Hagan este ejercicio, porque este ejercicio va a entrar con otros ejemplos, obviamente les voy a dar otros montos, pero les voy a hacer cotizar por decirles una persona en el mejor de los casos que tenga 30 años de aporte, ¿no es cierto? 30 por 12, ¿cuánto va a ser? Ustedes tienen que calcular eso. Yo no les voy a dar el mismo cálculo, este que es tan sencillito y tan... Es bien comprensible. Y les voy a pasar igual esto en imagen, como ustedes quieran, se los voy a pasar. Voy a ver cómo lo saco. O la página de AFP Previsiones de cómo calcula, cómo hace este cálculo con relación a las compensaciones de cotizaciones, ya sea global o mensual, con relación al anterior sistema de repartos, que tiene que ver con estos requisitos de 50 y 55 años, ¿verdad? Y con un aporte mínimo de 60 cotizaciones de 5 años, como les decía. Pero si no se ha llegado a esto, pues se le va a devolver de forma global al aportante, que tiene todo su derecho porque ha aportado durante esos 5 años, ¿verdad? Bien, han hecho el cálculo, han realizado el cálculo 0.7 por este salario cotizable actual, más la densidad de aportes, que son 4 años acá, por el 100% global de todo lo que se le va a devolver, porque se le va a devolver todo, porque lamentablemente no pudo llegar a 60 cotizaciones, ¿no? A los 5 años. Y hace una suma de 37.549 bolivianos. Este cálculo con el sistema anterior de reparto, lo único que va a hacer es devolvérselo por una sola vez. No va a volver a calcular todo el tiempo, por si acaso.
se le va a devolver este monto global de cotizaciones, de compensación de cotizaciones, por una sola vez, como ustedes pueden observar. Yo en mi presentación, en esta presentación, ay, no, lo siento, en esta presentación solamente he calculado por el tema de las 60 o más cotizaciones, porque como les digo, como mínimo es 5 años, o puede ser 10, como en este ejemplo. En este ejemplo ya no hemos calculado por 5 años o por 60 cotizaciones, hemos calculado por el doble. Y miren cómo es el tema de su jubilación, por eso la gente no quiere jubilarse. Esto obviamente se va a sumar al cálculo actual que tiene un cálculo del 60%, dice que no puede ser, no puede llegar a ser, actualmente la pensión no puede llegar a ser mayor al 60% del salario que va a cotizar por los últimos 24 meses. Entonces, es una pena si uno calcula, ¿no es cierto? Ha salido un reportaje en La Razón, a ver si ingresan a la página de La Razón, bien interesante con el tema del cálculo de pensiones, porque esto es una preocupación, mis queridos jóvenes, actual. Es un fenómeno social que está perjudicando a un cierto sector de la sociedad, a un grande sector de la sociedad, que son los jubilados en este caso, que han trabajado toda su vida y que lamentablemente pues están jubilándose con montos menos a un salario mínimo nacional, ¿verdad? Entonces esto no está lamentablemente regulado, no establece la ley de pensiones que los jubilados o que aquellas personas que vayan a jubilarse mínimo deberían recibir como cálculo de sus aportes un salario mínimo nacional. Lamentablemente no es así. Miren, estamos calculando con el anterior sistema de reparto y con el anterior sistema de reparto es el monto por 10 años, imagínense. Y actualmente la normativa refiere que se calcula que no se puede jubilar, el jubilado no puede jubilarse con más del 60% del salario que tiene. Imagínense que tenga un salario de 2.000 bolivianos o 2.250 creo que es actualmente, ¿no es cierto? En esta gestión, con los incrementos. Entonces, 2.250, igual regla de 3, el 60% de eso, ¿cuánto es? No es cierto. Si le estamos quitando a 2.250, imagínense, el 40% no es un salario mínimo, ¿no es cierto? Entonces, esos son los montos con los cuales se jubilan nuestros actuales, el actual sector pasivo, como se le llama lamentablemente. No es una renta de vejez digna por todos los años que han trabajado. Eh, Lamentablemente, nuestros representantes, la COP, las organizaciones sociales, están luchando por los derechos de los jubilados. Vamos a tratar de invitar a los jubilados, al representante ay, no les he pasado el video, ¿no? Les voy a pasar del Canal 4. En el Canal 4 los han entrevistado a un representante de los jubilados y al CETLA, que es el instituto que realiza investigaciones con relación al tema de las cotizaciones por las pensiones de vejez, la pensión solidaria de vejez, y pues estos en mérito a sus proyectos de investigación que realizan con relación a si evidentemente se les está dando una jubilación acorde, si se quiere decir, a las necesidades, cumpliendo la canasta básica familiar, digamos, ¿no? Entonces hace estos estudios y pues la anterior, como les comentaba, los entrevistaron a ambos. Entonces estos dos sectores, uno el que investiga si evidentemente esta pensión, este cálculo que se realiza favorece a los jubilados o no es la instancia, el CEDLA. Y obviamente el jubilado, ¿no es cierto? Que todos los días está en eso reclamando porque no les jubilen con montos ínfimos, que no les alcanza para nada. Yo tengo, como les decía, un cliente, yo no podía creer eso, porque a veces nosotros pensamos, no, uy, nos vamos a jubilar con los últimos salarios como era antes, mentira. Él me dice, doctora, yo percibo 600 y algo más por jubilación, dice, ¿no? No había tenido muchos aportes. Él está chocho porque no tenía muchos aportes, pero por lo menos le alcanzó para jubilarse, pero con 600 y algo más. Ahora, si consideramos, si calculamos, nosotros también tendríamos que hacer un cálculo, ¿no es cierto?
Si calculamos a una persona que evidentemente ya ha llegado a su vejez, obviamente ya no tiene hijos que mantener, obviamente ya no tiene un bien inmueble que alquilar, porque consideramos que ha adquirido uno. En el mejor de los casos estoy calculando, ¿no es cierto? Imaginemos que, bueno, dentro de su vida ha ahorrado o ha sacado un préstamo, ha adquirido un bien inmueble, entonces no tiene necesidad de pagar alquiler, no tiene necesidad de sustentar las necesidades de ningún hijo, porque ya a esta edad ya no tiene hijos menores de edad, a no ser que tenga y está fregado, ¿verdad? Pero consideremos en este caso, de que si entendemos cuál es la finalidad también de la jubilación, o por qué se da la jubilación, por qué a ti te descuentan de forma obligatoria estas compensaciones, estos descuentos de compensaciones que se dan para estos temas de jubilación, pues tendríamos que entender que tú ya no tienes familia, que tú ya no tienes hijos, porque tus hijos son mayores de edad, que no tienes un alquiler que pagar cada mes, que tienes un seguro de salud vigente, y lo único que necesitas es alimentación y tal vez vestimenta, ¿verdad? ¿O qué más necesitaríamos? ¿Qué más ustedes entienden que una persona jubilada ya de la tercera edad necesita? ¿Me estoy olvidando de algo o están de acuerdo? ¿Qué opinan? Vamos a convocar a los jóvenes. A ver, Abner, mi estimado Abner. Doctorita, buen día. Buen día, mi querido Abner. ¿Qué opina, mi querido Abner, usted? Si consideramos, a ver, consideremos todo lo que ya he manifestado, o me estoy olvidando de algo, tal vez algún gasto más, ¿no? Que se deriva como Es el adulto tema de salud, mayor. doc. Sí, pero si consideramos, está muy bien, pero si consideramos que este señor es un jubilado que tiene ya ya le han realizado sus cotizaciones, también tiene seguro de salud, ¿verdad? Tiene seguro de salud. Obviamente el seguro de salud es precario, pero al menos tiene seguro de salud. ¿Qué más, mi querido Abner? Servicios básicos, no sé, en su totalidad, cómo vive una persona. Exacto. ¿Ustedes creen que 600 bolivianos le alcanzaría para cubrir esas necesidades? Araceli, mi querida Araceli, gracias mi querido Abner. Araceli, adelante hermosa. ¿Usted cree que le alcanzaría 600 bolivianos para cubrir sus necesidades de alimentación? ¿Qué le faltaría? No, doctora. Alimentación y vestimenta, ¿no es cierto? Supongamos que ella tiene una casita, supongamos que tiene ya seguro de salud, supongamos que ya que no tiene hijos a quienes tiene que mantener, a quienes tiene que proteger y brindarles las necesidades básicas. ¿Usted cree que 600 bolivianos le alcanzaría? No, doctora. ¿Por qué? Porque si bien tiene seguro de alimentación, no alcanza. ¿Pero por qué? ¿Qué calcula usted? ¿Qué calcularía usted para manifestarme que no alcanza? Porque tenemos que sustentar cuando decimos algo, ¿verdad? ¿Qué está calculando usted, hermosa? A ver, si es una persona sola, doctora, un almuerzo está como 10 bolivianos mínimo por día, digamos, más la cena, el desayuno y demás, unos 30 bolivianos por día. No alcanza los 500, 600 bolivianos al mes. Exacto, no alcanza. Bien, Araceli. Les voy a poner puntitos a Abner y Araceli. Denme un segundito, voy a abrir una hoja de Word. Exacto. ¿Qué tenemos que calcular? Las necesidades básicas, mínimas de la persona, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son sus necesidades mínimas? Tiene que, Abner Guachaya, seguridad social. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Alimentarse, ¿verdad? ¿Qué más? Y solo su alimento, jóvenes. A ver, calculen lo que dijo nuestra compañera. ¿Cómo era? ¿Cuál era su nombre? Araceli, ¿verdad? Araceli. Seguridad social. Déjenme registrar sus nombres.
Araceli, ¿cuál es su apellido, hermosa? Fuertes. Araceli, le voy a regalar un puntito por su participación. Y también a Abner. Doctora, Adelante, adelante. también estaría la vestimenta, doctora, buen día. Está bien también la vestimenta, ¿verdad? Sí, es una necesidad básica también, ¿verdad? Considerado como necesidad básica. Deme su nombre. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Hermosa, su nombre. Candelaria. Candelaria López, ¿verdad? Buenos días, doctorita. Adelante, hermosa. Tal vez otra necesidad importante sería el pago de su alquiler o en caso de que tenga casa propia, el pago de luz, agua y gas. Sí, eso nos dijo nuestro estimado Abner, ¿verdad? Los servicios básicos que refieren, como usted refiere, a agua, luz, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, hermosa? García Condori Catherine. Catherine García. Condori es su apellido, su paterno, ¿verdad? García. Ah, ok. Caterine, ¿cómo está acá? Caterine García. Es cierto. A ver, si ustedes calculan un almuerzo, como refería su compañera Araceli, mínimo está en 10 bolivianos y eso es el más económico. A ver, ustedes vayan al centro, ustedes no van a almorzar en un lugar por lo menos respetable. No van a almorzar con 10 bolivianos, imposible, mínimo 15, 20, 25, 30, 35. Pero acá, bueno, en la ciudad del Alto, tenemos lugares, espacios donde nos venden el almuerzo 10 bolivianos, 8, inclusive de 8 jóvenes. Pero bueno, calculemos 10 bolivianos como mínimo. 10 bolivianos el almuerzo. El desayuno, lo mínimo, pongámosle una quinoa. A ver, calculemos así. ¿Cuánto cuesta la quinoa? 2 bolivianos, creo que sí. Una empanada, 1 peso. 3 bolivianos, ¿verdad? Eso sería, contemos eso como el desayuno y el tecito, su merienda, el tecito de la tarde, ¿verdad? Son 6 bolivianos, ¿verdad? Más el almuerzo, 10 bolivianos, y estamos viendo lo mínimo, 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 jóvenes, lo que puedo comprar, bueno, en la calle, pero entrar a tomar un té a un lugar normal no me cuesta ese monto, ¿verdad? Pero estamos calculando lo mínimo. Entonces son 16 bolivianos, más la merienda de la mañana. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto calculan? Unos 3 bolivianos también, pongámosle. 16, 21, multipliquémoslo por... Y es lo mínimo, jóvenes, lo mínimo. ¿Y su cena? Y la cena, nadie me dice de la cena nada. 31, ¿verdad? A ver, vamos a ver, hacer el cálculo. 31 por 31 también. 961 bolivianos. A ver, calculemos bien. 10 bolivianos el almuerzo, 10 bolivianos la cena, 3 bolivianos su desayuno, 3 bolivianos el té y su merienda. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto dijimos? 3 también. ¿Cuánto suma todo? ¿Cuánto suma todo? ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo, jóvenes? Prometo que va a ser una pregunta de examen en el parcial. No sé si en el segundo o en el tercero o en los 2 últimos parciales. Prometo que este cálculo que estamos viendo va a ser una pregunta, jóvenes. Lo prometo. Tengan por seguro que va a ser. Entonces, más o menos son 961 bolivianos. Hemos calculado 10, 10, 20, después 10, 20, 26, 31, sí, 31. Por 31, 990. Miren, 900, digamos mínimo, tal vez exagerado con la merienda, puede ser, no lo sé. Pero no sé si ustedes almuerzan con 10 pesos. Claro, en la universidad, bueno, ahora no están almorzando en la universidad. ¿Por qué? Porque ustedes están pasando clases virtuales. Pero cuando ya ustedes almuercen en la universidad, entrar a un lugar respetable, si se quiere decir así, está entre 15 y 20 bolivianos, ni siquiera un almuerzo completo.
Ahora, comerse un pescado por la universidad igual entre 10, 15 bolivianos. Y ir a los agachaditos que conocemos que están al frente de la universidad, ahí encontramos desde 8 pesos, desde 6 pesos, ¿verdad? Por eso les digo, un lugar respetable donde un jubilado que ha trabajado toda su vida y ahora considera que ya es hora de jubilarse, 600 bolivianos o infracción, ¿le alcanzará? No, doctora. Además de No. eso, faltan los gastos de transporte. Exacto, si se va a transportar bien, Paola. Obviamente también que tenemos que analizar dónde está Paola, apellido hermosa. Villarreal Paola, doctora. Paola Villarruel, ok, gracias. A ver, obviamente que consideremos que él ya no trabaja, ¿no es cierto? Pero con ese salario, obviamente que va a tener que trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Se va a morir de hambre si no, va a tener que dejar de cenar o va a tener que dejar de desayunar. O, bueno, las comidas más importantes son el desayuno, el almuerzo, más importantes, ¿no? Tendré que dejar de lado el té y tendré que dejar de lado la cena. Entonces, pero me voy a enfermar en algún momento, ¿verdad? Es complicado, jóvenes. Es triste que no se respeten los derechos y las garantías de las personas adultas mayores, sobre todo en el tema de su jubilación, el cálculo de su jubilación. Lamentablemente no se está considerando el cálculo adecuado de una jubilación digna. Dicen una jubilación digna, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no es ninguna jubilación digna o ustedes pueden vivir con ese monto. No se puede vivir con ese monto, lamentablemente. Así es que esto es una total vulneración de derechos y garantías constitucionales, jóvenes. Una pena, pero así estamos, nuestros representantes, nuestras organizaciones sociales están bien, gracias, ocupando cargos importantes dentro del Estado, declarados en comisión, ganando más de 20,000, 30,000, 40,000, como lo decíamos en la anterior clase, y no les interesan las necesidades de estos sectores desprotegidos, que vuelven a ser como niños, que obviamente la singularidad de cada caso es diferente, pero vuelven a ser como niños porque ya no tienen cómo sustentarse, no tienen quién, bueno, no, en este caso aún peor que los menores, por lo menos los menores, como no tienen, son incapaces de obrar, no pueden trabajar, pero sus padres tienen la obligación de sustentar las necesidades de esos menores, ¿verdad? Y en este caso ellos no tienen ya quién, pero obviamente en caso de estar en un total estado de necesidad y no poder cubrirse este tema de su sustento mínimo con las necesidades básicas, va a poder solicitar también asistencia a sus hijos, ¿verdad? Los hijos también tienen que colaborar, así como los padres han colaborado en esta etapa de formación de los hijos, los han criado, los han educado, les han cubierto sus necesidades básicas, mínimas. Entonces, ellos también, cuando ya cumplen la mayoría de edad, ya trabajan y los padres vuelven a ser como niños que no tienen quien los colabore, menos el Estado que les calcula sus jubilaciones por montos ínfimos, o a aquellas personas que tal vez nunca han aportado, ¿verdad? Entonces, pues los padres pueden pedir asistencia familiar a sus hijos, por si acaso. Bien, hemos terminado, ahora sí hemos concluido con este tema del seguro de largo plazo, y pues vamos a ingresar a este nuevo tema. En un segundito. Tratemos de avanzar porque siempre nos quedamos. Pese que jóvenes ya estamos por terminar, por si acaso les cuento, pero tenemos actividades que realizar, ¿no es cierto? Yo los he visto a ustedes que son excelentes. Me encanta la creatividad que tienen. No todos, obviamente, todos tenemos diferentes cualidades, pero me encanta la creatividad que tienen algunos. Así es que en mérito a esa creatividad, y ustedes saben que yo lo he ido mencionando hace tiempo ya, que tenemos que hacer algunas actividades dentro del curso con relación a nuestra materia. Así es que eso lo vamos a hacer.
Y pues voy a aprovechar la creatividad que ustedes tienen, que yo sé que van a hacer buenos trabajos, porque también esto es puntaje, ¿verdad? Así es que vamos a ver cómo lo hacen. He visto que se sacrifican bastante, así es que, y eso me encanta, porque eso también les sirve a ustedes. Así es que vamos a seguir trabajando, no piensen que aquí estamos terminando, ya pensé que ya estamos terminando por si acaso el pensum de la carrera. Bien, vamos a irnos a este siguiente tema, contribuciones laborales. Y déjenme compartir esto. Denme un segundo. Aquí, esto voy a dejar de compartir. Cerrar. Cerrar y cerrar. Todo lo que estamos viendo, jóvenes, ustedes lo pueden sacar pueden ingresar a las plataformas tanto de la AFP Previsión como la AFP Futuro y pues seguir investigando un poquito más, ¿no es cierto? Porque en estas plataformas está toda la información que yo les doy, además de la ley 065, ¿no es cierto? Que regula el tema de las jubilaciones. Así es que pues ustedes si son curiosos pueden ingresar y van a tener que ser curiosos, van a tener que investigar porque nuestro trabajo se va a realizar en mérito a las funciones y a las obligaciones que tienen las diferentes AFPs, cuáles son sus objetivos, su misión, su visión. Vamos a tratar de colaborar con la sociedad, con lo poquito que estamos aprendiendo, que también les sirva a ustedes al momento de orientar en el caso de que ustedes ingrese a su oficina a alguien por el tema de consultarles qué puedo hacer. Yo considero que mi jubilación es ínfima, es mínima, ni mínima, ¿no? Es un insulto, pero yo he trabajado tantos años, entonces hay que revisar las cotizaciones, hay que ver en qué sistema estaba el sistema de reparto antiguo, el sistema actual, si tiene cotizaciones en el sistema anterior de reparto, sumar las cotizaciones actuales, ¿verdad? Entonces, es lo más importante que ustedes colaboren con la sociedad en mérito, como les decía, a los conocimientos que ustedes ya han adquirido. Estoy compartiendo, ¿verdad? Este nuevo tema. Ingresamos a este tema, el 19, contribuciones laborales. ¿Se está compartiendo? Sí, doctorita, se ve. Gracias, hermosa. Bien, entonces iniciamos viendo el índice, que es lo que vamos a ver en este tema, pues vamos a entender qué son las AFPs y cómo se administran o qué administran. Vamos a ver el objeto de la administración del fondo de pensiones, obligaciones de la administración del fondo de pensiones, aportes laborales que tienen que ver con el aporte laboral del 10%, AFPs, aporte a la vejez, refiere, ¿no es cierto? El otro punto, aporte laboral del 1.71% a las AFPs por riesgo común, contribuciones patronales, contribuciones estatales, entidades encargadas de la administración de la seguridad social. Como les explicaba en la anterior clase, estamos asustados, estamos preocupados. ¿Por qué? Porque estas dos gestoras, si se quiere decir así, estas dos instituciones, tanto la AFP Futuro como la AFP Previsión, ya no van a manejar nuestros aportes por si acaso, según lo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley 065, esta administración de los aportes de los trabajadores con relación a estos descuentos que hemos manifestado, pues van a ser administrados otra vez por el Estado. Entonces, estas empresas privadas, estas entidades se van a ir de nuestro país y ya no van a administrar más los recursos de los aportes de los trabajadores. Eso está de miedo, jóvenes, porque lo decía este jubilado este representante de los jubilados, al momento de ser entrevistado, y decía, el Estado con un decreto supremo puede solicitar hacer uso de nuestros aportes y hemos observado, decía, ¿no?, que el Estado nunca ha administrado de forma adecuada nuestros aportes. ¿Cómo va a devolver el hecho de que
con un decreto supremo diga vamos a utilizar, se retira del fondo común los aportes de los trabajadores y va a ser utilizado para esta actividad o se va a utilizar en estos gastos. No sabemos si nos van a devolver, no sabemos si no nos van a devolver. El Estado, al fin y al cabo, los gobiernos de turno pasan, nadie se hace responsable, menos inician procesos por el tema de recuperar. Si bien es cierto que la ley 1178 establece que los daños económicos al Estado son procesos que no concluyen, pero díganme ustedes si hay algún proceso contra Evo Morales, si hay algún proceso contra otros presidentes anteriores que han causado daño económico al Estado, no los hay. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos buenos representantes que inicien este tipo de procesos a estas personas que causan daño económico al Estado, a estos funcionarios que causan daño económico al Estado. Lamentablemente no tenemos las instancias, la Contraloría General, las instancias correspondientes que deben iniciar este tipo de procesos a estos funcionarios públicos que le han causado daño económico al Estado, no lo hacen, no les interesa, o esos procesos no avanzan. Es una tristeza y ya no va a pasar mucho que la administración de nuestros aportes van a pasar otra vez a la administración de manos del Estado. Una tristeza, pero así está la situación. A ver, ¿qué son las AFPs? Son las administradoras de fondos de pensiones que refieren ser sociedades anónimas cuyo objeto social único y exclusivo es la administración de un fondo de pensiones, así como el otorgamiento de las prestaciones por vejez. Administran nuestros aportes para posteriormente otorgarnos en prestaciones de vejez. O puede ser por invalidez o sobrevivencia a sus afiliados, a quienes están afiliados, ya sean a los fondos de pensiones, a las AFP Futuro o a las AFP Previsión. Según lo dispuesto en la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones SAP, ¿cierto? Entonces, estas entidades o estas sociedades anónimas reconocidas por el Código de Comercio, pues tienen esa finalidad, ¿no? Esa tarea, esa obligación de administrar los recursos que ingresan a estas entidades por el tema de los aportes de los funcionarios, ya sean públicos o privados, porque ustedes saben que cualquier funcionario que tenga relación laboral, sea público o privado, tiene obligación de aportar este 1.71, ¿no es cierto? Y también vamos a ver los aportes de los empleadores, que son descontados del salario del trabajador. Continuemos. Entonces, son entidades autónomas, son entidades que lo que van a hacer es, obviamente autónomas evidentemente, pero lo que van a hacer es administrar los recursos de los afiliados. Una de las tareas centrales de las AFPs es la administración de las cuentas individuales de sus afiliados. Ustedes saben muy bien que cada afiliado tiene una cuenta individual, un registro de su historial por el tema de sus aportes, ¿no es cierto? Para registrar cuántos aportes tiene, por qué montos son sus aportes, le alcanza. ¿Esto para qué? Para cuando al momento de que el aportante se jubile, pues en el tema de largo plazo, pues lo que van a hacer, realizar es su cálculo de aportaciones. ¿Cuánto ha aportado? Aportó al anterior sistema de reparto, hay que calcular esto. Aportó al sistema actual integral, muy bien, este es su cálculo. Entonces ellos tienen que tener un historial de estas personas de los aportes que han realizado, en las cuales deben registrar, dice, las cotizaciones o aportes previsionales, tanto obligatorios como voluntarios, y la rentabilidad que les corresponde para la inversión de los fondos. El fin último de las AFPs es otorgar a sus afiliados los beneficios establecidos por ley. Claramente la ley establece cuáles son los beneficios de los afiliados, siendo cuáles son los principales que establece la normativa, la ley 065, la pensión de vejez. Es un derecho, ¿no es cierto?, a aquellas personas que han aportado durante toda su vida laboral. El tema de invalidez y sobrevivencia, que se otorgan cuando los afiliados o sus beneficiarios cumplen los requisitos
requisitos que les dan derecho a las mismas. Ellos tienen que cumplir ciertos requisitos para ser sujetos de estos beneficios. Para cubrir los riesgos asociados a invalidez y muerte de los trabajadores, cada administradora, refiere, contratará, dice, con una sociedad de seguros, una póliza de seguro de invalidez y sobrevivencia para respaldar el pago de los capitales complementarios, las contribuciones especiales y el pago de pensiones por el primer dictamen de invalidez. Ustedes ya saben que la invalidez es otra forma de obtener, si se quiere decir así, esta pensión, pero es una pensión por invalidez, no por jubilación, ¿no es cierto? Puede ser por un accidente de trabajo o un accidente común. Eso lo hemos visto también, pero lo vamos a volver a ver también más adelante. ¿Cuál es el objeto de la administración del fondo de pensiones? La función de la AFP es administrar los ahorros previsionales, se los entiende así como ahorros previsionales, de las personas, de todas las personas, en este caso estamos hablando de los trabajadores, ¿verdad? De manera que todas las ganancias que se producen por la inversión de esos recursos pertenecen a las y los afiliados y son destinados a aumentar los saldos de sus respectivos cuentas de capitalización individual obligatoria. Se supone que todos los aportes que realizamos los trabajadores, ya sean de las entidades públicas o de las entidades privadas, pues van a este fondo de pensiones, ¿no es cierto? Pueden ser a las AFP Previsión, a las AFP Futuros, que están ubicadas a nivel nacional. Entonces, estas se encargan de administrar estos recursos, de invertir estos recursos. Ahora, habían denuncias también, y esa también es una de las causas de que vuelva a manos del Estado, de que todas las ganancias que generaba con nuestros dineros, con nuestros aportes, estas entidades no se invertían acá en nuestro país, sino a en otros países donde tienen estos sus sedes ya grandes, donde están funcionando ya hace bastantes años, ¿verdad? Que estos recursos, estas ganancias, si se quiere decir así, de esta administración de nuestros aportes, pues no eran invertidos acá, y era una ínfima parte, viene a ser lo que refiere acá, ¿no es cierto? Ganancias para aquella persona que estaba aportando. Miren, tendríamos que tal vez haber visto un buen tiempo más cómo funcionaban o cómo iban a concluir tal vez estas instituciones o estas entidades en realidad, para ver si han realizado una buena administración de nuestros aportes. Pero hasta el momento la gente se jubila, ¿no es cierto? Obviamente, la norma lamentablemente hace que pues se realicen unos cálculos eh, horribles con relación a los derechos de los jubilados, pero hasta ahora, bueno, se ha estado realizando esto, ¿no es cierto? Tendríamos que ver a la sociedad, pararnos en las AFPs, ver qué necesidades tiene la sociedad, qué quejas tenía la sociedad en mérito a la administración de la AFP, cómo los trataban. Pero si ustedes ingresan a las AFPs, van a ver su misión, su visión, sus objetivos, qué principios son con los cuales actúan, van a ver inclusive, van a ver inclusive un detalle de las inversiones que realizan. Obviamente, no sabemos si son transparentes o no son transparentes, ¿verdad? Debería ser la institución, una de las instituciones del Estado, la ASUS en este caso también, que supervise este tema de si se está administrando bien los recursos, si estos recursos están quedando en nuestro país o están aportando a las ganancias de los jubilados, ¿verdad? No sabemos si en realidad es verdad. Como les decía, no somos peritos en todas las áreas, nosotros en la área del derecho, ¿qué es lo que vamos a precautelar? Que toda la normativa que establece la ley 065 se cumpla, ¿no es cierto? Que se cumpla la Constitución Política del Estado, la normativa que regula el tema de la seguridad social, los diferentes decretos supremos, porque hay un montón de decretos supremos jóvenes que tendríamos que revisar
para no ingresar en un estado de inseguridad jurídica. Ya no sé si me jubilo cómo me jubilo ahora, el anterior sistema de reparto, el actual, ahora hay un decreto supremo, ahora ya no administran las AFPs, ya no van a administrar más las AFPs, vuelve a manos del Estado. ¿Cómo antes administraba el Estado? ¿Cómo el Estado se ha lavado las manos? ¿Mediante qué decreto supremo? Es un horror, jóvenes, lamentablemente lo que se ha hecho en nuestro país con el tema de seguridad social. Pero bueno, así estamos. Tendríamos que ver, como les digo, a investigar estos proyectos de investigación que se realizan, que hemos sido partícipes nosotros en la feria también. Todos los cursos, ¿no es cierto?, de los diferentes niveles, y tendríamos que investigar esta situación, ¿no es cierto?, qué reclamos tiene la sociedad con relación a la administración de las diferentes de las AFPs que existen en nuestro país, quienes administran los recursos de los aportes de los trabajadores y los invierten, ¿verdad? Tendríamos que ver un economista y un administrador de empresas, si evidentemente estas instituciones o estas entidades están cumpliendo con sus objetivos, no sé qué convenio ha firmado el Estado con estas entidades, y pues quién tiene que ver esto y quién tiene que supervisar esto, pues el Estado, pero no entiendo, el Estado lo único que creo que ve es números. No, ingresa buena plata, de ahí podemos sacar, gastar, y pues vamos a estar devolviéndolo, vamos a administrar, pero se ha comprobado, jóvenes, que el Estado no es un buen administrador. Lamentablemente tenemos empresas que ha generado el Estado con la finalidad de administrar. La mayoría de las empresas han quebrado. Esas famosas quipus. ¿Qué es de las famosas quipus? Dígame, ¿alguien sabe algo? Hay en Caranavi, por ejemplo, hay destiladoras de jugo que no funcionan, papel bol, no sé, díganme qué ha pasado con papel bol, averigüen, investiguen. El Estado no es un buen administrador, jóvenes. A mí, más aún cuando no tiene personal idóneo, personal capacitado, peritos en el área. ¿Qué puedo hacer yo si soy abogada administrando recursos del Estado? Desde el punto de vista de la normativa, pues yo tendré que estar, por decirles, en el Ministerio de Justicia, como ministra de Justicia, ¿no es cierto? Pero pues no me meteré a otros temas en los cuales yo desconozco. Entonces no pasa eso, lamentablemente, en el Estado. Anteriormente, por 14 años nos han gobernado personajes que no tienen educación, que no tienen formación, y pues imagínense las barbaridades que han hecho. Tendríamos que analizar eso también, pero lamentablemente ese es el panorama que tenemos. Esa es la historia de hace 14 años que tenemos, de un gobierno que lamentablemente no ha sabido administrar los recursos del Estado, ni en el tema de seguridad social, ni en el tema de las finanzas económicas de nuestro país, desde el punto de vista político, económico, social, qué sé yo. Administración de justicia, igual, peor. Vemos lo que pasa actualmente, ¿no es cierto? Jueces aprehendidos, privados de libertad por una mala administración de justicia. Así deberían estar los ministros de Economía, quienes han administrado de mala manera el país, o quienes no han supervisado bien estas entidades, estas AFPs, qué tipo de convenios han firmado, cuánto se tiene que quedar acá de las inversiones que ellos realizan, las ganancias que tienen, cuáles son y cuánto porcentaje tenía que quedarse en nuestro país, cuánto porcentaje tenía que servir para las ganancias de los aportes de los trabajadores, porque al fin y al cabo, pues ustedes tienen que entender, mis queridos jóvenes, que se están utilizando nuestros aportes, pero no sabemos en qué se van, nadie nos explica, ¿no es cierto? Bien, vamos a quedarnos en el objeto de la administración del fondo de pensiones de las AFPs. ¿Cuál es su objeto? Ya lo hemos revisado, lo hemos leído, es administrar los ahorros, ¿no? Estos ahorros de todas las personas, esos aportes que realizamos de forma obligatoria. Tampoco nadie nos pregunta, ¿quiere usted aportar o no? Esto es obligatorio mediante normativa, mediante ley. Y pues esa es la función de las AFPs, el objeto de administrar estos ahorros de forma honesta, transparente, eficiente. No sé si es así, tendríamos que, como les digo, hacer una investigación o pararnos ahí en las AFPs, preguntar una encuestita, ¿no es cierto?, a las personas que salen de ahí, revisar la normativa. ¿El Estado ha hecho su trabajo? ¿No ha hecho su trabajo? No lo sabemos bien.
pero por lo que vemos es una tristeza, ¿no es cierto? Bien, mis queridos jóvenes, quedamos acá. Les deseo un feliz inicio de semana. Les envío, si es que no tienen ya, si es que todavía no tienen los resultados, se los envío ahora mismo. Felicidades a los que han aprobado, a los que no, pues bueno, se hace el intento. Existen injusticias, pero bueno, en la conciencia de cada uno está y en especial también de los jurados, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Hay que seguir adelante. Tengan un inicio excelente de semana. Ya saben, sean empáticos con la sociedad, sean siempre personas de bien, ámense ustedes, amen a sus familias, respeten a la sociedad. De lo contrario, pues lamentablemente estamos de picada. Si no cambiamos nuestras actitudes, pues vamos a seguir arruinando el país, seguir arruinándonos nosotros como personas. Bien, les deseo, como les decía, un feliz inicio de semana, que esta semana sea llena de bendiciones para ustedes y pues, ¿qué más les puedo decir? Que se cuiden, por favor, y estamos viéndonos el día viernes. Estamos quedando en el objeto de la administración del Fondo de Pensiones. Tengan un excelente día, jóvenes. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Sí, hasta luego. Gracias, doctorita. Hasta luego. A ustedes, hermosa. Gracias. Hasta luego a todos.